Buenas tardes, soy Ana Yesta y os doy la bienvenida a la que es la última sesión de esta reunión anual de la sección. Sé que es tarde, sé que son las 8 de la tarde y muchos estaréis cansados, pero os agradezco la verdad que estéis aquí y además creo que no os arrepentiréis porque es una sesión que realmente va a merecer mucho la pena. Vamos a presentar las 3 mejores comunicaciones que hemos recibido. Tengo que decir que no ha sido fácil escoger estas 3 comunicaciones. Hemos recibido comunicaciones de gran calidad científica y todas ellas van a ser publicadas en un libro de comunicaciones de la reunión. Me acompañan hoy los doctores Rafael Cobas Paz, la doctora Ana Gabaldón y el doctor César Jiménez, que nos van a presentar las comunicaciones. Y sin más, doy paso a la primera comunicación, que es la comunicación que se titula Impacto de la anticoagulación en los pacientes con demencia y fibrilación auricular, resultados del registro CardioTube-FA. La presenta el doctor Rafael Cobas Paz y es una comunicación en la que también han participado otros autores, el doctor Sergio Raposeira Rubín, el doctor Emad Abouassig, Berenice Caneiro Queija, Carlos Rodríguez Pascual y Andrés Íñiguez Romo, todos ellos del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y te doy paso, Rafael. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada quería agradeceros la oportunidad que nos habéis dado para presentar hoy aquí los resultados de nuestro trabajo. No tengo ningún conflicto de interés y a modo de breve introducción me gustaría comentar que el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la supervivencia han hecho, ¿no?, que la fibrilación auricular y la demencia supongan un problema real, tanto social como económico y sanitario. Actualmente en España se estima que hay unos 40.000 octogenarios con fibrilación auricular y demencia y estas cifras parece que para el año 2050 casi se van a triplicar. Y pese a que es un grupo poblacional bastante, ¿no?, amplio, desconocemos cómo tratar a estos pacientes desde el punto de vista del tratamiento anticoagulante porque son pacientes que están infrarrepresentados en los ensayos clínicos, especialmente en los estadios más avanzados de demencia. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue analizar el impacto pronóstico de la terapia anticoagulante en pacientes ancianos mayores de 85 años con fibrilación auricular y demencia. Para ello elaboramos un estudio retrospectivo y unicéntrico en nuestro hospital en el que recogimos todos los casos prevalentes incidentes de fibrilación auricular en nuestra área sanitaria desde enero de 2013 hasta enero de 2018, identificando un total de 3.549 pacientes que cumplían estas características. Y a su vez los dividimos en función de si tenían o no demencia de grado moderado o severo, entendida como los estadios 5 al 7 de la escala de deterioro cognitivo global de Reisberg, que equivaldría a un FAST mayor o igual a 5. El objetivo clínico principal del estudio fue el análisis de la mortalidad total y los objetivos secundarios fueron el análisis de eventos isquémicos, entendidos como ictus o AIT, el TEP y la embolia periférica, y el análisis de eventos hemorrágicos, que recogimos los sangrados clínicamente relevantes de acuerdo a la definición de la ISTH. Finalizamos el seguimiento en caso de fallecimiento del paciente o última fecha de estado vital. La decisión de anticoagular se estableció según criterio del médico responsable y fueron tenidos en cuenta los cambios de tratamiento anticoagulante durante el seguimiento. Entonces, como podéis ver aquí, identificamos un grupo de 221 pacientes con diagnóstico de demencia moderada o severa y 3.328 pacientes con demencia leve o sin demencia. Y a su vez, estos dos grupos los subdividimos en función de si recibían anticoagulación oral o no. Aquí podéis ver las características basales del grupo con demencia y sin demencia. Son dos grupos heterogéneos. Vemos que los pacientes con demencia de forma significativa eran mayores, tenían más historia previa de insuficiencia cardíaca o ictus, tenían puntuación CHAS-BAS y HAS-BLED más elevada, se anticoagulaban menos, se antiagregaban más de forma significativa y también recibían menos IECARA2 y menos estatinas. Y en este forest plot podéis ver los resultados de nuestro trabajo. Hemos hecho un análisis mediante regresión de Cox, siendo la variable anticoagulación oral tiempo dependiente, y además hicimos un ajuste por todas aquellas variables que se habían asociado de forma significativa a la ocurrencia de eventos en el análisis univariado. Y bueno, como podéis ver, tanto en el grupo sin demencia como con demencia, la anticoagulación se asoció a una reducción significativa de las embolias y un aumento significativo de los sangrados clínicamente relevantes, especialmente más marcado quizás este aumento de sangrados en el grupo con demencia. Y en lo que respecta a mortalidad total y al combinado de muerte más embolia y sangrado, únicamente en el grupo con demencia la anticoagulación se asoció a una reducción significativa, mientras que en el grupo con demencia la anticoagulación no se asoció a una reducción de la mortalidad total.
Entonces, en base, me gustaría hacer 3 comentarios al respecto de nuestros resultados. El primero de ellos es que hay muy pocos datos de prevalencia en este rango de edad de FA y demencia. En nuestro trabajo, 1 de cada 16 pacientes mayores de 85 años con FA tenía el diagnóstico de demencia de grado moderado o severo, lo cual reafirma, ¿no?, la idea de que esto es un problema de magnitud relevante, y además este problema todavía gana más interés si tenemos en cuenta que en los últimos años ha surgido evidencia que relaciona la presencia de FA con el posterior desarrollo de demencia, sobre todo en pacientes que no están anticoagulados o que están mal anticoagulados. El segundo aspecto que quería comentar es que tradicionalmente la presencia de demencia es percibida por el clínico como un factor limitante para iniciar anticoagulación. En nuestro trabajo, 4 de cada 10 pacientes no se anticoagulaba a pesar de que tenía indicación para ello. De los que se anticoagulaban, la mayoría, 8 de cada 10 lo hacían con antivitamina K, si bien es cierto que durante el seguimiento hubo un aumento de la prescripción o de la prescripción de anticoagulantes directos del 20,4% en 2013 a un 37,2%. No encontramos diferencias en el uso de ACOS entre pacientes con y sin demencia y tampoco en el tiempo en rango terapéutico. Sí que hacer una mención, y es que en general en nuestra corte únicamente el 40% de pacientes tenían un tiempo en rango terapéutico por encima del 60%, lo cual indica que estaban mal anticoagulados. Y el tercer punto es, bueno, el resultado principal de nuestro trabajo es que en pacientes con demencia y FA ancianos la anticoagulación se asoció a una disminución significativa de eventos embólicos y un aumento significativo y quizás más marcado que en el grupo sin demencia de los eventos hemorrágicos, sin diferencias en la mortalidad total. Creemos que, bueno, que este posible efecto neutro de la anticoagulación en este tipo de paciente debe ser tomado con cierta cautela, dadas las limitaciones inherentes a las características de nuestro estudio, que es un estudio retrospectivo. Si bien es cierto que este es el primer trabajo, hasta lo que nosotros hemos revisado, en el que se analiza el impacto de la anticoagulación en este tipo de pacientes, y por lo tanto creemos que sirve de punto de partida para elaborar ensayos clínicos, estudios prospectivos o ensayos clínicos aleatorizados. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rafael. La verdad que es una comunicación muy interesante. Luego, al final de las comunicaciones, haremos las preguntas. Voy a dar paso a la doctora Ana Gabaldón Pérez, que nos va a presentar la comunicación Valor pronóstico de la resonancia magnética cardíaca de estrés en pacientes mayores con síndrome coronario crónico. Es una comunicación en la que también han participado la doctora Clara Bonanaz, el doctor Víctor Marcos Garcés, el doctor José Gavara, doctor Héctor Merenciano González y doctor Vicente Bodí, todos ellos del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Adelante, Ana. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Gabaldón, residente de cuarto año del Hospital Clínico, y voy a presentar brevemente nuestro trabajo sobre el valor pronóstico de la resonancia magnética cardíaca de estrés con vasodilatador en pacientes mayores con síndrome coronario crónico conocido o sospechado. Como sabemos, en las últimas guías de práctica clínica, las técnicas de imagen no invasivas desempeñan un papel fundamental en el manejo del síndrome coronario crónico. La resonancia magnética de estrés con vasodilatador es una herramienta muy valiosa con la que podemos realizar un diagnóstico exhaustivo, pero que también nos ayuda a tener una aproximación pronóstica de nuestros pacientes con síndrome coronario crónico y nos permite llevar a cabo una estratificación del riesgo en esta población. Sin embargo, la edad media de los pacientes incluidos en los estudios se sitúa en torno a los 55 o 60 años, siendo los pacientes mayores de 70 generalmente infrarrepresentados. Además, los pacientes mayores representan un gran porcentaje de nuestra población con síndrome coronario crónico y la estratificación del riesgo en este escenario continúa siendo todo un desafío. Consideramos que la resonancia magnética de estrés con vasodilatador es una herramienta muy útil en los pacientes mayores, quienes a menudo no pueden realizar una prueba de esfuerzo convencional, y su potencial en este campo es todavía desconocido. Por tanto, el principal objetivo de nuestro estudio fue evaluar el valor pronóstico y la estratificación del riesgo. Exploramos si la carga isquémica derivada de la resonancia magnética de estrés con vasodilatador en pacientes de edad avanzada con síndrome coronario crónico conocido o sospechado puede predecir y estratificar el riesgo de aparición de eventos mayores, definidos como mortalidad por todas las causas o infarto agudo de miocardio no fatal.
Bien, este estudio está basado en un amplio registro multicéntrico en el que se incluyeron de forma consecutiva todos los pacientes derivados por los que se realizó una resonancia magnética de estrés con vasodilatador por síndrome coronario crónico conocido o sospechado en nuestra área clínica entre los años 2001 y 2016. De dicha cohorte general de 6.389 pacientes de todos los grupos de edad, llevamos a cabo un subanálisis de los 1.225 pacientes con una edad superior a los 70 años. Se recogieron de forma prospectiva las características basales y derivadas de la resonancia y durante una mediana de seguimiento de 2,7 años se registraron 203 eventos mayores, un 17% del total. Y bien, ¿qué resultados obtuvimos? Pues estas son las características basales y derivadas de la resonancia del registro completo de todos los pacientes, así como de aquellos pacientes los que se registró o no un evento mayor. Observamos cómo no encontramos diferencias estadísticamente significativas respecto a la edad en pacientes con y sin eventos, con una media de edad en torno a los 77 años. Y en cuanto a las variables estructurales derivadas de la resonancia, se detectaron mayores volúmenes telesistólicos y telediastólicos indexados del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo más deprimida, una mayor carga isquémica y un área más extensa de realce tardío de gadolinio en los pacientes con eventos mayores. Bien, el siguiente punto que quisimos explorar es si la carga isquémica nos permite predecir la aparición de los eventos definidos previamente. En la figura A observamos la tasa de eventos registrados durante el periodo de seguimiento en función del número de segmentos con isquemia. Y vemos cómo en pacientes con ninguna o muy baja carga isquémica la tasa fue de un 13,8%, tasa que se fue incrementando de manera progresiva a medida que aumentamos la carga isquémica, hasta observar hasta un 30% de eventos en aquellos pacientes mayores de 70 con más de 8 segmentos isquémicos en el registro de estrés. Y en la segunda figura lo que vemos es cómo persiste una asociación positiva y significativa entre la carga isquémica y el riesgo de eventos mayores en función del aumento creciente de los segmentos con defecto de perfusión tras el estrés. Por tanto, podemos concluir pues, que la resonancia magnética cardíaca de estrés con vasodilatador representa una valiosa herramienta para la estratificación del riesgo en pacientes de edad avanzada con síndrome coronario crónico conocido o sospechado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Y damos paso a la tercera comunicación presentada por el doctor César Jiménez Méndez, titulada Prevalencia de los síndromes geriátricos en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca seguidos por cardiología en España. Se trata de un registro multicéntrico en el que han participado también los doctores Clara Bonanat Lozano, Carolina Ortiz, Eduardo Barge Caballero, Manuel Martínez Sellés y Pablo Díez Villanueva, de los hospitales de La Princesa, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Hospital San Pedro de Alcántara y Complejo Universitario de La Coruña y Hospital Gregorio Marañón. Adelante, César. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros el reconocimiento a esta comunicación. Y bueno, yo soy César Jiménez Méndez, que soy residente de cardiología del Hospital Universitario de La Princesa, aquí en Madrid. Y el título de esta comunicación es esto: prevalencia de los síndromes geriátricos en los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca que seguimos en cardiología en España. Vale, no existe conflicto de interés en relación a esta comunicación, perdonad. Y bueno, como ya se ha comentado, pues todos sabemos que la insuficiencia cardíaca tiene una alta prevalencia en la población mayor y la población de pacientes mayores con insuficiencia cardíaca es cada vez mayor en nuestras consultas de cardiología y hay algunas características de esta población que no está del todo estudiada. También sabemos por estudios de otros compañeros que la fragilidad y otros síndromes geriátricos tienen un alto impacto tanto en la mortalidad como tanto a corto como a largo plazo de estos pacientes. Y este trabajo pues emana del estudio FRAGIC. El estudio FRAGIC, como ya has comentado, es un registro nacional, observacional, prospectivo y multicéntrico, avalado por la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología, en el que se incluyeron pacientes mayores con insuficiencia cardíaca que estaban seguidos de forma ambulatoria en las unidades de insuficiencia cardíaca de cardiología de España. Y en ellos analizamos pues, variables clínicas, ecocardiográficas, analíticas, pero sobre todo la prevalencia de los síndromes geriátricos que lo estudiamos mediante escalas validadas.
Ya yendo a los resultados, se incluyeron un total de 499 pacientes mayores de 75 años seguidos con insuficiencia cardíaca ambulatoria, con una edad media de 81,4 años y el 26% de ellos tenían más de 85 años. El 38% de estos pacientes eran mujeres y la verdad que la mayoría se encontraban en una buena clase funcional, en estado NIHA 1 o 2, es el 84% de ellos. Aquí podéis ver en este gráfico cómo se distribuyen en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El 48% de los pacientes tenían una fracción de eyección menor al 40%, el 31% tenía una fracción de eyección del ventrículo izquierdo superior al 50% y el 21% tenían fracción de eyección en rango intermedio, entre 40 y 50%. Ya yendo a los síndromes geriátricos, pues evaluamos la comorbilidad mediante la escala de Charson y una vez evaluada vimos que hasta el 20% de nuestros pacientes tenían elevada comorbilidad, que definimos como un Charson por encima de 5 puntos. Comprobamos lo que yo creo que ya sabemos un poco todos, ¿no? Que nuestros pacientes de este grupo de edad están especialmente polimedicados, con una media de fármacos de hasta 9,6 fármacos. Y en cuanto a las actividades básicas instrumentales de la vida diaria, pues usamos las escalas de Bartel y el índice de Lawton-Brody, respectivamente, y vimos que la mayoría de nuestros pacientes, el 80%, eran independientes para actividades básicas de la vida diaria, pero que un 63% eran independientes para actividades instrumentales de la vida diaria. En cuanto al estado nutricional, usamos la escala MNA-SF y vimos que el 40% de estos pacientes están en riesgo de malnutrición y un 5% cumple los criterios de malnutrición según esta escala. Pasamos a ver también la fragilidad, que evaluamos mediante la escala de Frail, y aquí nos llevamos estos resultados que son sorprendentes, que el 45% de nuestros pacientes cumplen criterios de prefragilidad y hasta el 30% de los mismos cumplen criterios de fragilidad. En cuanto a la función física, la evaluamos con la escala SPPB, de Short Physical Performance Battery, y tuvimos una puntuación media de 7 puntos, lo que se debiera corresponder con que la mayoría de los pacientes tenían limitaciones leves en la función física. Para la escala de movilidad usamos esta escala visual que ya validó el doctor Martín Sánchez en insuficiencia cardíaca aguda hace unos años y comprobamos que hasta el 53%, casi 54% de estos pacientes tenían algún grado de limitación en la movilidad. Evaluamos también el estado anímico de estos pacientes, evaluamos la depresión mediante la escala de Jesabes, hasta casi el 40% de los pacientes pasaron el cribado de depresión y se confirmó un diagnóstico de depresión en el 26% de estos pacientes. El estado cognitivo, la verdad es que nuestros pacientes tienen un buen estado cognitivo, lo evaluamos con la escala de Pfeiffer y vimos que tenía una media de 1,2 errores, que está bastante bien. Y la calidad de vida, cuando le preguntábamos a nuestros pacientes que cómo ellos interpretaban que tenían de calidad de vida autorreferida por ellos, nos decían que era buena o superior, es decir, buena, muy buena o excelente, hasta en el 60% de nuestros pacientes. Para concluir un poco, pues los síndromes geriátricos son muy prevalentes en los pacientes mayores con insuficiencia cardíaca, que seguimos en nuestras consultas de cardiología de forma ambulatoria, que es fundamental identificar estos síndromes geriátricos y apostar por el tratamiento de los mismos, y para eso va a ser posiblemente necesario un abordaje integral de estos pacientes. Muchas gracias por... Muchas gracias, César. Bueno, tenemos unos minutos para hacer preguntas. Nos han llegado algunas por el chat y algunas que tenía yo también previstas. Entonces, la primera pregunta para Rafael, bueno, te haré varias a la vez y a ver si las podemos contestar en un minutillo o así. Es, según los resultados de vuestro estudio, ¿qué recomendaciones nos podrías dar en pacientes con demencia y fibrilación auricular? Es una pregunta de la doctora Clara Bonanat y también nos pregunta que cuándo anticoagularías y cuándo no. Y si, en base a estos resultados, vosotros antes de anticoagular a un paciente anciano le hacéis algún tipo de test para valorar su situación cognitiva. Bueno, primero de todo, lo que ya comenté durante la presentación, con nuestro trabajo, desgraciadamente no se puede dar una respuesta absoluta, ¿no? De si anticoagular o no a los pacientes que tienen demencia moderada o severa. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es una evaluación individualizada, yendo más allá del CHAS-BAS y HAS-BLED, desde luego, teniendo una valoración geriátrica integral que, por supuesto, tenga en cuenta el grado de severidad de la demencia, pero también teniendo en cuenta muchos otros factores como pueden ser la malnutrición, que también se ha asociado a un efecto neto, digamos, de la anticoagulación perjudicial, la malnutrición, al valorar también comorbilidades, riesgo de caídas, identificar factores hemorrágicos que sean potencialmente modificables y, bueno, en base a todo ello, siempre
también la polifarmacia es muy importante, ¿no? Tenerla también en cuenta y en base a todo ello, junto, de acuerdo con el paciente y sobre todo con la familia, tomar una decisión en consecuencia, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, como dije al principio, pues con nuestro trabajo no podríamos dar una respuesta definitiva o absoluta a esta pregunta, ¿no? Que es digamos, más compleja y que requiere un abordaje integral del paciente. Efectivamente. La verdad que yo os doy la enhorabuena porque habéis aportado datos muy interesantes. Cada vez se sabe más de la relación de la fibrilación auricular con la demencia, pero lo que todavía tenemos que saber es qué hacemos con aquel paciente con una demencia avanzada al que tenemos que anticoagular según criterios CHADVAS. Os doy la enhorabuena porque la verdad que es un trabajo muy interesante. Ana, para ti también ha entrado alguna pregunta, pero bueno, primero quería preguntarte yo, en base a los resultados de vuestro estudio, ¿cuál es vuestra actitud respecto al paciente? Es decir, que si optáis por un tratamiento más conservador, por un tratamiento más invasivo en función de los resultados de la resonancia y también ¿cuántos pacientes de los que se les hace resonancia por un síndrome coronario crónico están sintomáticos? Vale. De hecho, el siguiente punto que hemos querido explorar en nuestro trabajo es precisamente eso, lo relativo a la toma de decisiones. Lo que hemos explorado o evaluado es la comparación en los pacientes en los que se ha llevado a cabo una revascularización relacionada con la resonancia, es decir, una revascularización los 3 meses siguientes a la resonancia índice, siempre que no haya habido un evento agudo en ese intervalo de tiempo, en comparación con los pacientes que no se han revascularizado. Y en función del número de segmentos isquémicos. Lo que hemos visto, los resultados que hemos obtenido, es que en pacientes en el grupo de una carga isquémica extensa, hemos puesto un punto de corte por diferentes motivos, de 5 segmentos isquémicos, los pacientes revascularizados tienen un mejor pronóstico, tienen menos eventos que aquellos que no se revascularizan. Y por el contrario, los pacientes englobados en un grupo de carga isquémica no extensa, sucede al contrario. Los pacientes revascularizados tienen mayor número de eventos que aquellos que no son revascularizados. Al final, yo creo que un poco el objetivo del trabajo es también precisamente esto, que nos ayude, no solo que nos dé información acerca del valor pronóstico de la resonancia, sino que nos ayude en la toma de decisiones de la práctica clínica. Y después, en cuanto a la sintomatología, bueno, los pacientes incluidos en el estudio son aquellos pacientes con síndrome coronario crónico conocidos o sospechados, es decir, aquellos pacientes que debutan con un engorde de esfuerzo, una angina estable, que a criterio del clínico se decide solicitar una resonancia, o bien aquellos pacientes que ya tenían una cardiopatía isquémica crónica conocida. De hecho, si no recuerdo mal, hasta un 23% tenían una revascularización previa y hasta un 15% un infarto previo. Digamos que se dejaba un poco a manejo del clínico. Fenomenal, muy bien. La verdad que me ha parecido muy interesante también y además, bueno, el hecho de que se haga resonancia de estrés a pacientes mayores, pues me parece muy interesante porque muchas veces los pacientes mayores sabemos que están infratratados, pero también infradiagnosticados, ¿no? Entonces os doy la enhorabuena porque, bueno, Gracias. Muchas veces discriminamos a los pacientes y no se debe. Totalmente de acuerdo. Voy a pasar a unas últimas preguntas para el doctor César Jiménez. Yo quería preguntaros cómo se os ocurrió hacer este registro, el registro FRAIC, y qué impacto creéis que va a tener en el manejo del paciente anciano con ICE. ¿Qué repercusión vais a tener en la estandarización de este manejo? Bueno, pues la ocurrencia fue lo primero porque en este grupo de pacientes como que nos quedaban cosas por saber y yo creo que a todos, aunque se sabe y se extrapola de otras especialidades, pues bueno, nos quedaba por saber nosotros si nuestros pacientes de cardiología efectivamente cumplían ciertas características o analizar un poco más, ¿no? Cosas importantes además de las que todos sabemos como cardiólogos. Entonces, la verdad es que se propuso el trabajo y desde aquí agradecer a todos los centros que han colaborado, la verdad, porque ha sido asombrosa la participación en ese sentido. Y en cuanto a qué esperamos o qué tal, pues eso el tiempo lo dirá. Estamos analizando todavía los datos. La idea es un registro a 36 meses. Llevamos como 12 meses ya analizados. Vamos, el seguimiento a las 6 y 12 meses y quedarán el de 36. Y bueno, pues habrá que ir viendo pues efectivamente cuánto influyen los síndromes geriátricos en nuestros pacientes y además de las otras características clínicas, ecocardiográficas, analíticas que ya podéis suponer, pero bueno, cuánto influyen y sobre todo si podemos adelantar o intentar abordar a estos pacientes de alguna forma que también modificando los síndromes geriátricos nos ayuden un poco a
pues a lo que queremos, ¿no? A que estén un poco mejor y que sobrevivan un poco más. Efectivamente, muy bien. Muchas gracias, César. Pues se nos quedan muchas preguntas en el tintero, están entrando preguntas, pero la verdad que es que ya no tenemos mucho más tiempo para seguir discutiendo. Me hubiera gustado estar un ratito más, pero la verdad que no ha podido ser. Ha sido muy interesante las 3 comunicaciones y espero ver pronto publicados los resultados, porque la verdad que investigar en el anciano es apasionante y poco frecuente, cada vez más, pero todavía poco frecuente. Y vamos a dar paso al cierre de la sesión. Quiero agradeceros a todos los que habéis participado en esta reunión virtual, a los asistentes, a los ponentes que han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder adaptarse al cambio de formato que ha tenido lugar en las últimas semanas. Han sido unas sesiones de muy alto nivel. Tengo que agradecer a la doctora Clara Bonanat, que es la presidenta de la sección, su implicación y cómo ha empujado para que esta reunión pudiera salir adelante a pesar de la situación actual. Han sido 2 días muy interesantes y simplemente deciros pues que el año que viene, eso sí, de manera presencial, esperamos veros a todos en la reunión que tendrá lugar en Valencia el 24 de septiembre de 2021, en el que esperamos poder seguir haciendo ciencia del anciano y cardiología. Y nada más, muchísimas gracias a todos, gracias por vuestra participación y gracias a la Sociedad Española de Cardiología por todo el apoyo. Thank you.